Te doy la bienvenida a Archivos Perdidos. Recibí este mensaje de voz de parte de Virat. Okay, so I'm a journalist in London, but my Aunque mi familia es originaria de Mumbai, de una zona muy pobre de Mumbai. Aunque no me crié ahí, iba a visitarlos de pequeño todos los años para pasar tiempo con ellos y no perderlos de vista. La ciudad de Mumbai es bastante caótica, pero me encanta. La comida, la cultura. Me siento como en casa, aunque realmente nunca haya vivido ahí. Cada vez que iba, me encontraba con muchos familiares y todos me decían que me parecía al hermano pequeño de mi padre. Un tío que murió en un suceso increíblemente trágico en la antigua vecindad de la familia. Obviamente cuando era más joven no me contaban lo que había pasado, pero con el tiempo me enteré. Y cuanto más descubría al respecto, más me daba cuenta de que había muchas cosas desagradables que habían pasado en esa vecindad sobre la que me contaban. Algunas igual o más espantosas que la muerte de mi tío. En los años 70 y 80, toda la familia vivía en un mismo edificio. Te guste o no, en esas situaciones creces con todo el mundo. Con tus abuelos, tus tíos, tus primos, tus hermanos, tus padres y hasta los amigos de tus padres, a quienes también terminas diciéndoles tíos. Sin duda puede ser estresante, pero en última instancia creo que es algo bueno. Te mantiene cercano a tu familia. Esta vecindad tenía 2 pisos con 6 departamentos. Alguien de la familia vivía en cada uno. Cuando los techos goteaban en época de lluvias, alguien ayudaba a limpiar. Todos los días una madre o una tía cocinaba. Todos los niños correteaban por la vecindad y jugaban entre ellos. No tenían mucho, pero vivían bien. Las cosas empezaron a poner feas un día cuando mi tío, que entonces tendría unos 17 años, llegó a casa muy angustiado. En ese momento no lo sabían, pero después de que murió, se enteraron de su secreto. Mi tío, para intentar ganar algo de dinero para la familia, robaba del restaurante de su padre, mi abuelo. El restaurante más bien era una cocina familiar en la que mi tío ayudaba todas las tardes. Robaba lo suficiente como para que no se dieran cuenta y lo apostaba. Las primeras veces tuvo suerte y pudo duplicar y hasta triplicar lo que ganaba. Pero al final, las cosas empeoraron y lo perdió todo, hasta el punto de no poder pagar sus deudas. A donde iba a apostar no era un lugar como para tener deudas de ese tipo. La gente a la que le debía dinero era conocida por mandar a golpear a sus deudores hasta casi matarlos. Ellos le dijeron a mi tío que tenía una semana para pagarles, o irían a buscarlo a él y a su familia. Obviamente estaba desesperado, así que fue a ver a mi abuela. La encontró mientras cocinaba. Le contó lo que estaba pasando y le dijo que necesitaba dinero. Al escuchar la cantidad que necesitaba, mi abuela se asustó y le dijo que nadie en la familia podía conseguir tanto. Mi tío se puso muy nervioso. Se puso a gritar diciéndole que se suicidaría si no conseguía el dinero. Mi abuela intentó calmarlo y por un momento pareció que lo había logrado. Pero cuando ella se dio la vuelta, él puso su camisa en la estufa. Su camisa de poliéster puro e inflamable rápidamente estalló en llamas. Mi abuela gritó y toda mi familia entró a la cocina. Lo llevaron cargando hacia el baño como pudieron para mojarlo, pero el agua no parecía ayudar. La camisa se le pegaba al cuerpo y la piel se le quemaba. Al final, alguien lo envolvió en una manta y dejó de arder. Fueron lo más rápido que pudieron a un hospital. Pero 11 días después, falleció. Menos de un año después, mis padres, destrozados por la muerte de mi tío, no soportaron más y se mudaron al Reino Unido.
dejando al resto de la familia atrás. Me enteré de esta historia cuando tenía como 12 años y no dejaba de tener pesadillas sobre eso. Lo peor fue cuando cumplí 17, la edad que tenía mi tío al morir. Soñaba que lo estaba viendo a él, completamente quemado y en agonía dentro de un baño. Poco a poco, me daba cuenta que estaba viendo un espejo y realmente era yo quien estaba a punto de morir. Conocer el pasado de mi familia fue horrible, pero a medida que visitaba y hablaba con más miembros de mi familia en subsecuentes visitas, cuando ya era adulto, empecé a darme cuenta de que esto no era lo único que había ocurrido ahí. Me fui enterando que la historia de esa vecindad era mucho, mucho más oscura de lo que yo pensaba. Hace unos años, un verano me estaba quedando con mis 2 tías. Una mañana estaba bajando rápido las escaleras, cuando al fondo vi a mi tía mayor, que para entonces ya estaba algo viejita y que se le iba la onda. Me gritó que parara, me regañó y me dijo que no corriera por ahí porque alguien ya se había muerto cayendo por unas escaleras en la antigua casa. Ten mucho cuidado, me dijo. No queremos que te pase algo, Hassan. Mi tía, confundida, claro, me había llamado por el nombre de mi tío. Al regresar a Londres le pregunté a mi mamá qué había sido todo eso sobre alguien que se había muerto en la escalera. Resulta que cuando se estaban mudando unos primos lejanos de mi papá a la vecindad, un amigo de la familia les estaba ayudando a llevar algunas de las cosas más pesadas al departamento. Algunos de estos vecinos lo vieron hablando con mi abuelo. De pronto, observaron el rostro asustado de mi abuelo mientras el chico caía por unas escaleras. Se partió el cuello por la mitad y murió al momento. Mi mamá ya estaba en Inglaterra para entonces, pero me contó que fue un shock para todos. Muchos estuvieron de acuerdo que el que eso pasara cuando todavía no se recuperaban totalmente del suicidio de mi tío era un terrible augurio. Entonces empezaron a pensar en mudarse, pero entre todos todavía no tenían el suficiente dinero para irse a otro lugar. Y ese incidente no fue lo último que pasó. Mi mamá me contó también que un par de años después del incidente de la escalera, un tío lejano de mi padre encendió la luz de su habitación y se electrocutó, muriendo al instante. Otro miembro de la familia un día se metió al baño y estuvo un largo rato ahí. De repente parece que pisó algo, dándose cuenta de que había una serpiente enorme con él. Esta lo mordió y él también murió 1 hora después, camino al hospital. Ahora bien, estas cosas podrían haber ocurrido por coincidencia, pero lo que aterrorizaba a todo el mundo era que, por ejemplo, la serpiente no tenía nada que hacer ahí. No era común que hubiera una en la ciudad. Además, nadie recuerda haberla encontrado después o haberse deshecho de ella. En todos los incidentes había unas cosas que no cuadraban. La serpiente, el apagador defectuoso y la rapidez con la que mi tío se prendió en fuego. Mis padres en Inglaterra, al enterarse de este último incidente, les mandaron cuanto dinero pudieron para que por fin la familia se fuera a otro lugar. Ya todos estaban cansados de tanto dolor. Además, todos sabían que algo tenía que ver tanta tragedia con la espantosa muerte de mi tío. Finalmente la familia dejó la vecindad y las horribles tragedias se detuvieron. Mi mamá terminó de contarme esto y suspiró. No pude evitar enojarme con ella, gritándole que debía de habérmelo contado antes. Reflexioné un poco. Aunque nunca conocí a mi tío, sentía, y la verdad todavía siento, que tengo una conexión especial con él. Todo el mundo dice que soy idéntico a él, y una parte de mí entendía el dolor por el que él estaba pasando. Además, mis sueños con él han sido constantes toda mi vida. También creo que entiendo un poco por lo que debía estar pasando. Hace unos años,
pasé por unos momentos muy difíciles que me hicieron perder uno de mis primeros trabajos. Llegó un punto en que no veía otra salida. Eventualmente busqué tratamiento y fui diagnosticado con depresión. La verdad es que entendía el horror y desesperación que debía de haber estado sintiendo mi tío como para prenderse a sí mismo en fuego. Me planteé hacer algo por mi sanidad, por la memoria de mi tío y por la paz de mi familia. Además, otra familia vivía en esa vecindad, y si estaba siendo atormentada por algo sobrenatural, necesitaba hacer todo lo posible por ayudarlos. Fue el verano pasado que viajé otra vez a la India. Uno de mis tíos me acompañó a ver el lugar donde estaba la vecindad. Era la primera vez que la visitaba. La familia que vivía ahí primero se negó a hablar conmigo, pero poco a poco me gané su confianza. Me empezaron a contar de todo lo que habían vivido desde hace décadas y parecía que también habían sufrido muchas tragedias estando ahí. Empecé a pensar que tal vez había algo que estaba atormentando ese lugar, algo que estaba desde antes de la muerte de mi tío. Mi padre, que no es una persona supersticiosa, llegó un día y decidió ayudar y nos recomendó hacer un homa, un ritual en el que se hacen ofrendas en un fuego sagrado. Sentí que si podíamos purificar el lugar, tal vez podríamos ofrecerle consuelo a las almas atrapadas entre sus muros. En el patio, poco iluminado del antiguo complejo, el aire estaba cargado de expectativa y el tenue aroma de la caléndula que habían colocado a través de todo el edificio. Llegó entonces el hombre que realizaría la ceremonia. Era alguien de profundos conocimientos, educado en la ciudad espiritual de Pune y conocido en toda la ciudad por su capacidad para limpiar los espacios de oscuridad. Ahí mismo, en el patio, encendió un fuego. Los residentes rodearon el altar improvisado y la voz del sacerdote comenzó a entonar antiguos mantras védicos que parecían atravesar el velo de la realidad, alcanzando lo invisible. Todos estaban en silencio. Con cada ofrenda, invocaba a las deidades conocidas por su poder para vencer el mal y restablecer la paz de ese lugar. Las llamas silbaban como si conversaran con los espíritus que vagaban por los pasillos desde hacía mucho tiempo. Los residentes, muchos de los cuales solo habían conocido de desesperación en la vecindad, observaban, esperando que la ceremonia rompiera por fin el ciclo de desgracias. Yo estaba sentado a un lado de mi tío y mi papá. De repente, pareció que cayó un velo oscuro a través de todo mi campo de visión. Volteé la cabeza y miré hacia atrás y hacia arriba y me di cuenta que no podía ver nada. Pasaron varios minutos en los que sentía que estaba flotando, cuando escuché a alguien llamándome por mi nombre. Era una voz masculina, algo aguda, todavía como de un niño. Y entonces supe quién era. Mi tío Hassan. Me levanté sorprendido, asustando a mi papá. La ceremonia seguía, pero el fuego se estaba apagando. Unos minutos después, ya había terminado. Sentí el ambiente mucho más relajado comparado con la tensión que había en la vecindad cuando llegué. Mi padre y yo nos fuimos, y al menos yo nunca volví. No volví a saber de aquella vecindad. Días después, soñé con mi tío. Los dos estábamos parados uno frente al otro. Tenía el pelo un poco más largo y la barba bien cuidada. Ya se le notaban unas cuantas canas, justo como a mí. Volteó a verme y me sonrió ligeramente. Me di cuenta que el espíritu de mi tío había abandonado ese lugar que lo tenía atrapado
y ahora me acompañaba. Aquí está conmigo siempre. Espero que a mi lado su alma esté finalmente en paz. Si has experimentado una historia paranormal, de ovnis o simplemente aterradora, por favor envía una nota de voz a archivosperdidos@genuinamedia.com